y miraré las maravillas de tu ley. Es un verso corto, ¿verdad? Creo que lo podemos memorizar. Hay un gran poder cuando uno memoriza la palabra. Amén. Así que, ¿qué tal si hacen un ejercicio conmigo? Cerramos la Biblia y lo citamos de memoria. Es corto, ¿no? Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tus palabras son vivas. Señor, en el día de hoy hacemos esta misma oración que hizo el salmista. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Y tú hagas receptiva en cada corazón, Señor, la palabra que compartamos en el día de hoy. Y que esta palabra dé fruto, Señor, para honra y gloria tuya. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Saben que hace un tiempo atrás yo escuché la historia, creo que fue un mensaje del doctor Scott. Él era un erudito y escritor bíblico, un hombre que predicaba mucho la palabra. Y él estaba moribundo ya, moribundo de la enfermedad con que murió. Y en esas últimas horas, esos últimos minutos de su vida, quien le asistía, la enfermera que estaba con él, estaba en una habitación con él. Él le dice a la enfermera, en su casa estaba, vete y tráeme el libro. La joven sale de la habitación donde está a la habitación siguiente. Él le dice, el libro está en la otra habitación. Cuando sale de la otra habitación es una librería llena de libros. Ella ya no sabe qué libro a él se refiere. Así que regresa para atrás y dice, Señor, pero esto es una librería, aquí hay muchos libros. Él le contesta y le dice, tráeme el libro, la Biblia, el único libro para un hombre moribundo. ¿Sabe? La Biblia no solamente es un libro para un hombre moribundo, físicamente. Es también un libro para el hombre que muere espiritualmente. Porque si una cosa tiene ese libro, es que transmite vida al alma, lo vivifica. Eso precisamente el escritor del Salmo 119 lo dice una y dos, como aproximadamente 4 o 5 veces. Vivifícame con tu palabra, dame vida con tu palabra. Dame vida con tu palabra. Y que la Biblia es el único libro que busca comunicar una realidad espiritual. Es el libro que genera fe con el propósito de transmitir vida. Es el único libro que lo hace. Los demás libros transmiten una idea, una emoción, un sentimiento. Pero el único libro en el planeta que usted puede decir que transmite vida al hombre es la Biblia, la palabra de Dios. Porque hay un poder en él. El mismo poder que él creó el cielo y la tierra. La palabra de Dios dice que el cielo y la tierra fueron creadas con la palabra de Dios. Hágase la luz y la luz se hizo. Hagamos el hombre. Hay animales sobre la tierra. Todo fue creado con la palabra. Y es la misma palabra que creó el cielo y la tierra. Está contenido en este libro. Nosotros como creyentes lo sabemos. Que hay un poder en la palabra escrita. En la palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es una realidad que los hombres en el tiempo de Jesús pudieron comprobarlo. La palabra de Dios dice que los fariseos y saduceos, como siempre, andaban tentando a Jesús. Y dice la palabra de Dios que ellos estaban cansados ya de Jesús.
Y en una ocasión le dicen a los alguaciles: traigan ese hombre, préndanlo y tráiganlo hacia nosotros. Y los alguaciles, escuchando la voz de los fariseos, van y buscan a Jesús para tomarlo preso. Pero allá a lo lejos, nada más se ven los alguaciles. Y Jesús no viene con ellos. Y cuando los alguaciles llegan ante los fariseos, le preguntan a los alguaciles: ¿y qué pasó? ¿Por qué no le han traído? La respuesta de los alguaciles fue: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ningún hombre ha hablado como este hombre. Escucharon el poder que emanaba de su palabra. Es el único libro que transmite vida, que genera fe en el corazón del hombre. De hecho, los autores bíblicos, los hombres utilizados por Dios para transmitirnos este libro, sabemos que el autor final es Dios, pero los hombres que fueron utilizados por Dios, ellos quisieron transmitir eso. Juan en su primera epístola dice, empezando: lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo, lo que escuchamos, lo testificamos, eso anunciamos y escribimos. Ellos no buscan solamente transmitir una idea. No. Ellos quieren transmitir una realidad espiritual. Y este mismo Juan, al final de su evangelio, dice: Jesucristo hizo muchas obras, pero estas se han escrito para que creáis que Él es el Hijo de Dios, el Mesías. Y para que creáis, y una vez que creáis, tengáis vida en su nombre. Eso es un propósito de Dios: transmitir vida a través de su palabra. Ese es el propósito final de la palabra de Dios: transmitirle vida al hombre, generar fe en el corazón para transmitir vida. Yo sé que como creyente nosotros sabemos eso. Yo creo que eso no está en discusión en una sala como esta. Pero quisiera agregar algo más. Y es que no cualquier persona puede apreciar la maravilla de la palabra de Dios. No cualquier persona. La Biblia dice bien claramente, el apóstol Pablo hablando en Corintios: el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. No solamente no quiere entenderla, sino que no puede entenderla. Él no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y eso es claramente también visto en los tiempos de Jesús. Los fariseos y saduceos, ellos eran escribas de la ley, memorizaban el Antiguo Testamento casi de memoria, casi todos ellos. Los escribas, para ustedes ser escriba en la antigüedad, usted tenía que memorizar por lo menos el Pentateuco. Sin embargo, ellos no percibieron la maravilla de él. Y esto es claro. Ellos no lo percibieron. Y la razón de que no la percibieron es la razón que Jesús le dio a ellos. Mi palabra no haya cabida en vosotros. Mi palabra no puede penetrar su corazón. La razón de que la verdad de Dios no podía penetrar su corazón era simplemente porque ellos habían hecho resistencia a esa verdad. Amaban la vanagloria de los hombres. Eran hipócritas. Pero la hipocresía no era el meollo del asunto. La hipocresía simplemente era un medio para ellos buscar la gloria del hombre. Ese era el problema de estos religiosos en el tiempo de Jesús. Que toda su vida espiritual, todo lo que hacían espiritualmente,
era con el objetivo de que los hombres lo vieran. Por tanto, oraban, ayunaban, daban ofrenda, enseñaban, con tal de ganar la voluntad de los hombres, ser visto por ellos. Jesucristo, cuando lo ve a ofrendar a ellos, está en el Evangelio, ¿se acuerdan? Ellos tenían la costumbre, los fariseos y religiosos, de cambiar la ofrenda en menudos pequeños, en monedas pequeñas, porque el recipiente donde se echaba la ofrenda era de metal. La idea era que cuando ellos echaran la ofrenda, sonara y así se dieran cuenta lo mucho que habían ofrendado. Jesucristo está contemplándolo y lo está mirando, sus vestidos impecables, depositando la ofrenda en el arca. Y luego pasa la viuda y da 2 blancas. Y Jesucristo: os digo que esa mujer dio más que todos ustedes. Todo lo que hacían era para ser visto por los hombres. Por eso Jesús les dijo: sepulcros blanqueados. Están bonitos por dentro, pero por fuera no. Por fuera están bonitos, pero por dentro están podridos, están muertos. Son sepulcros blanqueados. Todo lo que hacían era un manto grande de hipocresía para ser visto por los hombres. En una ocasión Jesús le dijo a ellos: hipócritas, porque a ustedes les encanta estar en la primera silla de la sinagoga para que los hombres los vean. Hacen largas oraciones, muestran su cara en ayuno para que vean su religiosidad. Hipócritas. Si mal no recuerdo, Lucas capítulo 14, uno de los evangelios registra que 2 de los evangelios, creo que tanto Mateo como Lucas lo registran, que ellos le pidieron a Jesús para tentarle, le pidieron señales. La palabra de Dios dice que Jesús dijo: esta generación adúltera pide señales, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y luego le dice, refiriéndose directamente a los fariseos y saduceos: ustedes pueden ver el aspecto del cielo, porque cuando la noche está clara y tiene arrebola el cielo, dice: habrá un buen tiempo. Pero cuando el día está nublado, dicen: habrá tempestad. Hipócrita, ustedes pueden discernir el aspecto del cielo, pero las señales de este tiempo no pueden discernir. Tenían la ley, pero no podían ver las maravillas de la ley. Y para ello, Jesucristo fue una piedra de tropiezo. Mientras para los discípulos, el mismo Juan lo describe: nosotros vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre. Ellos vieron la gloria de Jesús, pero en Jesús, los fariseos y saduceos vieron a Jesucristo una piedra de tropiezo. La misma persona, los mismos ojos, pero estaban viendo cosas diferentes. Uno veía la gloria del Hijo de Dios, Dios encarnado, el Verbo hecho en carne. Otros veían tropiezo. Este hombre es un tropiezo. Aquellos que creyeron, como dice el apóstol Pedro y también citando a Isaías, vieron esta preciosa piedra angular. He aquí yo pongo en Sión una preciosa piedra angular. El que creyera en él no será avergonzado. Eso vieron los que creyeron. Pero los que no creyeron, esa piedra que desecharon los edificadores, vino a ser piedra de tropiezo para él y roca de escándalo que lo hace caer. Se necesita
ciertas condiciones para apreciar la maravilla de la palabra de Dios. Y una condición básica es que este hombre haya nacido de nuevo por la misma palabra. 1 de Pedro capítulo 1, el apóstol dice: ustedes no han nacido de una simiente corruptible. Ustedes han nacido de una simiente incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Usted ha nacido de nuevo mediante la palabra que es incorruptible. Luego dice: porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que a ustedes les fue predicada, dice el apóstol. Para que el hombre pueda ver la maravilla que está en este libro, se necesita un nuevo hombre, un nuevo ser transformado, que haya nacido de una simiente incorruptible. Es un nuevo hombre que puede ver las maravillas de este libro. ¿Sabe por qué? Porque el nuevo nacimiento trae con sí nuevos apetitos, nuevos deseos. El viejo hombre está corrompido, lleno de malos deseos. Ahora, cuando este hombre es transformado por la palabra de Dios y hecho una nueva criatura, ahora también tiene nuevos deseos, nuevo apetito por las cosas. Hay un nuevo apetito ahora. Él desea otras cosas. Él ahora está en capacidad de apreciar la verdad y la revelación de Dios. Se necesita un nuevo hombre para apreciar la maravilla de la palabra de Dios. Ahora la pregunta surge: ¿por qué siendo cristiano? ¿Por qué siendo cristiano? ¿Por qué siendo cristiano muchas veces no apreciamos la maravilla que hay en este libro? ¿Por qué siendo cristiano no podemos verla a veces? Seamos honestos. Yo creo que la respuesta está en este mismo Salmo 119. Es un salmo bien largo. Yo no quiero leerlo en completo aquí, pero le invito a que lo pueda leer detenidamente en su casa. Porque muchas veces siendo cristianos no tenemos ese apetito por la palabra y no podemos apreciar la maravilla que está en ella. Una vez más, creo que la respuesta está en ese Salmo 119. ¿Qué sabemos de este salmo? Bueno, no sabemos mucho acerca del autor. Algunas personas dicen que posiblemente haya sido Esdras, el sacerdote, maestro de la ley, escriba, que jugó un papel importante en la restauración de Israel después del cautiverio de Babilonia. Esto es una sugerencia. Sugieren que posiblemente sea Esdras. Es una especulación, no se sabe. Pero hay ciertos detalles que sabemos acerca de la vida de este hombre que escribió este salmo, porque él deja escapar ciertas cosas acerca de él. Y una de estas es que él no es un hombre perfecto. No. El escritor del Salmo 119 parece ser que en algún momento de su vida sus pasos se resbalaron. Tal vez tuvo una recaída espiritual y luego fue restaurado. Él lo dice bien claro en los últimos versículos. Él dice: me he descarriado como oveja perdida. Busca, Dios, tu siervo, porque no me olvido de tus mandamientos. En el verso 59 dice: consideré mis caminos y volví mis pasos a tu testimonio. Él no es un hombre perfecto, pero él reconoce algo. Él reconoce que lo único que le da vida es la ley de Dios.
le usa muchas palabras para decir una misma cosa. Cuando se refiere a la ley de Dios, muchas veces dice testimonio, mandamiento, precepto, dichos, palabras. Y todo con todo ello quiere hablar acerca de la palabra de Dios. Y uno de esos versos, verso 25, es reconociendo que lo único que lo vivifica a él es las palabras de Dios. Dice: postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. Es una expresión que aparece mucho en este salmo. Vivifícame, dame vida conforme a tu palabra. Porque él reconoce que lo único que lo sostiene a él en el momento de la aflicción son las promesas de Dios. Verso 92. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, ya yo en mi aflicción hubiera perecido. Esto es lo único que me sostiene. Si ella no fuera sido mi deleite, ya yo hubiera perecido en mi aflicción. Por eso él ora a Dios y varias veces le pide a Dios: enséñame tus estatutos, enséñame tu palabra. Otro salmista en el Salmo 143 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me lleve a tierra firme. Enséñame, Dios. Él pide a Dios que lo enseñe, porque él sabe y él se da cuenta que se necesita una experiencia sobrenatural para él asimilar la palabra de Dios. Por eso ora a Dios diciendo: enséñame. Y en este verso 18 dice: abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. Y al leer este versículo me acuerda la oración que hizo Pablo en Efesios capítulo 1. Pablo ora por la iglesia de los Efesios y le dice: yo no ceso de orar por ustedes en mis oraciones. No ceso de clamar a ustedes por ustedes los Efesios, para que Dios le dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo ora por los Efesios, dice: yo le pido a Dios que alumbre los ojos de su entendimiento. Qué expresión tan rara, ¿no? Los ojos del entendimiento. ¿Acaso el entendimiento tiene ojos? ¿Qué quiere decir el apóstol? Bueno, de la misma manera que sus ojos físicos lo hacen consciente del mundo natural, los ojos espirituales despiertan hacia las maravillas de la palabra de Dios. Y Pablo dice: sus ojos tienen que ser alumbrados, despertados, para que vean las maravillas y sepan cuál es la esperanza que Dios lo ha llamado. Entonces ahora sí entiendo bien ahora el salmista cuando dice: abre mis ojos para que yo vea tu maravilla. Abre mis ojos. Lamentablemente, y tengo que decirlo, en muchos sectores de la iglesia, cuando hablo de la iglesia me refiero a la iglesia en general, lamentablemente el estudio de la palabra de Dios he visto como un ejercicio académico, intelectual y vacío. Sí, aún dentro de las iglesias. Un estudio serio de la palabra de Dios es visto como algo académico, vacío. Porque lo que necesitamos es poder. El poder, según ellos, la definición de poder, es más bien algo que tiene que ver con gritar fuerte y hablar de una manera ruda y pelada. Porque eso es autoridad. El poder tiene un parecido a algo que tiene que ver con emociones. Eso no es el poder de la palabra. Eso no es lo que te sostiene
Cuando tú vas a un doctor y te dice, tú tienes una enfermedad terminal para morir, eso no es lo que te sostiene. Eso no es lo que te sostiene cuando tu alma está seca, árida como tierra seca que necesita vida. Eso no es lo que te sostiene. No es ese poder que te sostiene. No es ese poder. Ese poder no es lo que hace que el adicto deje la droga. No es el que hace que un hombre que le pegue a su mujer se vuelva un hombre dócil, cariñoso con su esposa. Pero lamentablemente vemos el poder de Dios como algo que tiene que ver simplemente con emociones. Y eso, lamentablemente, es lo que se está predicando en muchos medios. Y ustedes lo saben. La autoridad que ellos dicen pretenden tener es la autoridad que le da a la gente por su reputación de ser un hombre usado por Dios. No la autoridad que la Biblia le confiere. Toda persona que predica no tiene autoridad en sí mismo. Tiene la autoridad que la Biblia le confiere. ¿Así? Así claro. Así claro. Si lo que yo digo salgo de la Biblia, ya no tengo autoridad. Ya la perdí. Porque es que la autoridad me la confiere este libro. En el momento que yo me salga de ella, ya la perdí. Y el problema es que a veces no discernimos el asunto. Y este es un problema. Mire, cuando ustedes con la Biblia en la mano no pueden discernir qué está diciendo el otro, usted tiene un problema entonces. Porque con la Biblia en la mano no puede discernir. Eso es un problema serio. Otra vez se lo he dicho. No tener discernimiento espiritual equivale muchas veces a tener como una enfermedad autoinmune. Creo que lo he dicho una vez aquí. Es igual, usted no tiene discernimiento bíblico, usted posee una enfermedad espiritual autoinmune. ¿Qué quiere decir con eso? Todo el mundo sabe lo que son enfermedades autoinmunes, ¿verdad que sí? Enfermedades como el SIDA y muchas otras enfermedades destruyen la defensa del cuerpo para que no pueda batallar contra los agentes externos y la bacteria que viene. ¿Verdad que sí? Eso hace toda enfermedad inmune, destruir la defensa del organismo. El SIDA es una de ellas. Bueno, cuando usted no tiene discernimiento espiritual, usted posee una necesidad, usted posee una enfermedad inmune. Porque el discernimiento es lo único que hace que usted pueda batallar, repeler los espíritus de error. Es lo único que lo hace. Y de ahí viene la importancia de tener un discernimiento. Lo que me sostiene a mí son la promesa y la obra del Espíritu de Dios actuando a través de su palabra. No son las emociones. Las emociones van y vienen. Las emociones son como los fuegos artificiales. Usted lo ha visto, los fuegos artificiales, ¿verdad que sí? Luces, sonido, wow. 30 segundos, un minuto, explotan y ya se acabó. Y no podemos vivir por ellas. No podemos vivir por ellas. Porque son pasajeras. Porque hoy me siento bien, mañana no me siento mal. Entonces, el objetivo de la predicación de la palabra de Dios no es impactar a la gente. No es impactar a la gente. Porque una gente puede ser impactada y no transformada. Tiene que haber alguna fuerza exterior que me abra los ojos, de tal manera que yo pueda apreciar la gloria que hay en este libro. La misma gloria que dice Juan, lo que oímos, lo que vimos. Nosotros vimos la gloria del unigénito Hijo del Padre. Esa gloria Él quiere manifestarla a través de sus escritos, cuando escribe su evangelio y también su epístola.
Porque el objetivo de toda palabra escrita es transmitir y generar fe en el hombre para transmitirle vida espiritual al hombre. Este es el objetivo final de toda palabra de Dios. Transmitirle vida al hombre. Y en este tiempo, una vez más, usted necesita discernimiento. Porque si hay una señal clara acerca de la segunda venida de Jesucristo, es la apostasía, y usted lo sabe. Es la apostasía. Personas que tienen título de ser siervo de Dios, cuyas palabras no se someten a la palabra de Dios. Y yo no estoy hablando de una postura teológica, no, porque dentro de la misma iglesia de Cristo hay personas con diferentes posturas teológicas. No estoy hablando de eso, estoy hablando de herejía, estoy hablando de apostasía. Y el fin que casi siempre de toda apostasía, el meollo del asunto, la raíz del problema es esto: dinero. Dinero. Es por eso que tanto el apóstol Pedro como Judas hablan de la apostasía en el contexto de avaricia. Segunda de Pedro, capítulo 2, si mal no recuerdo. El apóstol Pedro dice: han dejado el camino recto, refiriéndose a los falsos maestros. Han dejado el camino recto y se han extraviado en el camino de Balaam. Y Judas lo dice más claro: se ha lanzado por lucro en el error de Balaam, por dinero. La apostasía y la avaricia son dos hermanos que siempre andan de la mano. Al decir esto, me acuerdo del encuentro que tuve con un amigo. No es de esta iglesia, no es de esta congregación, y ustedes no lo conocen. Nos quedamos de acuerdo para hacer algo. Y yo le digo a él: ¿qué te parece si lo hacemos el sábado? Y me dice: yo los sábados no trabajo. Y yo: ok, entonces ¿cuándo lo vamos a hacer? Y me dice: vamos a hacerlo el sábado, trata de sacar un tipecito. Y dice: no, yo los sábados no trabajo porque yo guardo el sábado. Y yo: ok, si usted lo guarda no hay problema. Eso ni te salva ni te condena. Pero luego me dice: porque el sábado es el Sabbat declarado en la ley de Dios. Yo le estoy hablando a ustedes de un hombre que es anciano de una iglesia, años en el evangelio. Al decirme eso, yo digo: bueno, el sábado, ok, tú guardas el sábado, eso te lo respeto. Luego añade y dice: y no solamente el sábado, yo estoy guardando toda la ley, todo el Torah y todas las fiestas escritas en la ley. Yo: wow. Bueno, ahí sí me pongo serio. Yo lo conozco, es una persona por muchos años creyente. Ahí me pongo serio y le digo: ¿qué te está diciendo? Que tú guardas toda la ley. ¿Acaso la palabra de Dios nos dice que ningún hombre ha podido guardar la ley? Y que por la obra de la ley ningún hombre fue justificado. Y me dice: no, para tú entender a Pablo, tú tienes que entender bien toda la ley mosaica y el Torah. Y yo, eso me sorprende de ti, porque tú eres una persona que conoce la palabra de Dios. Y le recuerdo que lo que le mencioné fue: pero ese es el objetivo porque casi todo el Nuevo Testamento fue escrito. Ese es el tema principal de la epístola de los Gálatas. Cuando los cristianos que habían creído en Jesucristo querían de nuevo volver a la ley. Y Pablo le dice bien claro a los Gálatas, dice: oh Gálatas insensato, ¿quién os sedució? ¿Quién lo sedujo para
no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente como el crucificado. ¿Quién los sedujo a ustedes, Gálatas? Y el apóstol Pablo le dice: dígame una cosa, Gálatas. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Dígame, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ante sus ojos Jesucristo fue claramente presentado como el crucificado. Y luego en Gálatas capítulo 5 dice el apóstol: por tanto, a libertad han sido llamados. No vuelvan otra vez a estar sujetos a yugo de esclavitud. Claro, bien claro. Más claro ahí no se puede. No vuelvan de nuevo a la ley, porque por medio de la ley ningún hombre se ha sido justificado. El fin de toda la ley es Jesucristo. Él es el fin de toda la ley. En Él se consuma la ley. Es tiempo de apostasía. Y usted lo sabe y yo lo sé. ¿Por qué siendo cristiano no vemos a veces las maravillas de este libro? No tenemos deseo por él a veces. Y el mayor contacto a veces que tenemos a través de la palabra de Dios llega a nosotros por una segunda mano. Un mensaje que escuchamos, una palabra que oímos en el internet o en la radio. Pero no hay un interés de ir directamente a la fuente y absorber la verdad que está en ella. ¿Por qué no vemos las maravillas de la ley de Dios? Bueno, déjame ser sincero, aunque eso me pueda chocar a mí también, y responderlo de una manera bien clara y honesta. ¿Sabe por qué muchas veces no vemos la maravilla de este libro? Porque no queremos. Porque no lo amamos lo suficiente. Porque no está en nosotros eso. Porque ya sea por el afán de la vida o el pecado, ya sea por lo que sea, nuestras almas están secas como tierra árida que necesita ríos de lluvia. Y en esta condición, lo único que hay que decir es la oración del salmista: abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley. El salmista reconoce que necesita un poder sobrenatural, porque el ver la maravilla de este libro no es un ejercicio intelectual ni académico. Hay algo sobrenatural que te despierta los ojos y tú dices: wow, este libro es divino. Esta palabra se aplica a mi vida. Hoy mismo estuve yo lidiando con un problema y me encuentro con este versículo: gracias, Señor, porque tú me has hablado. Luego pasan los años y el mismo versículo vuelve y te choca de una manera diferente. Entonces comienza un amor por Él, creado por el mismo Espíritu, un deseo y una pasión por este libro. De tal manera que ya no comienza a leer letras, no está simplemente leyendo, está viendo la realidad espiritual que el autor está presentando. Entonces tiene deseo de Él. Eso es sobrenatural. Eso lo hace solamente el Espíritu de Dios. Por eso en esa condición, lo único que hay que decir: abre mis ojos, alumbra los ojos de mi entendimiento, para que yo vea las maravillas de este libro. Está leyendo la Biblia
Pero no está leyendo un libro. Está leyendo acerca de una persona. De repente va y te encuentras con uno de los evangelios. Cuando los religiosos quieren tentar a Jesús, y se acercan con preguntas capciosas acerca de Jesús. Y le dicen: Maestro, ¿el bautismo de Juan fue de Dios o de los hombres? Jesucristo lo mira y sabe que lo están tentando. ¿Sabe por qué? Porque podía ver en el corazón del hombre qué hay dentro de su corazón y de su mente. Al tú leer acerca de esto, dices: wow, ese es mi Dios. Luego te sientes decaído, te sientes que no tienes fuerza, estás sumergido en un hoyo profundo. Te encuentras con uno de los salmos que dice: pacientemente esperé en Jehová y oyó mi clamor, me hizo sacar del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Luego puse en mi boca un cántico nuevo. Tú no estás leyendo un libro. Tu vida está dentro de ese libro. Eso es una realidad espiritual. Cualquier libro usted lo lee y simplemente ve la idea del autor, pero no comunica una realidad espiritual. Si tenemos apatía por la palabra de Dios, si ese no es nuestro interés, si por la afán de la vida lo hemos perdido, hagamos la oración que hizo el salmista: abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley. Dios le bendiga y Dios le guarde.